Hola a todos, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Este es el episodio número 19 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula Escucha la voz de Dios y actúa. Algunos de ustedes saben que trabajo en un colegio de educación cristiana. En él soy tutora de adolescentes y algunos pequeñitos también. Me gusta mucho que los tutores tenemos la oportunidad de modelarles y hablarles el Evangelio a los alumnos y de esa forma reforzar los valores y principios de la palabra de Dios que les son inculcados primeramente en sus hogares. Un principio en el que hacemos énfasis es la obediencia. A algunos no les cuesta obedecer las instrucciones que se les dan, pero a otros es un reto continuo. Debo decir que todos obedecen, pero algunos lo hacen de inmediato y otros hay que llamarles la atención más de un par de ocasiones para que escuchen y actúen. Lo he dicho antes, pero quiero hacer énfasis en la obediencia de Josué. Dios le daba una orden, un mandato, le decía puntualmente lo que quería ver y Josué obedecía al instante. Pero además seguía la instrucción tal cual Dios le decía. En el capítulo 6 de Josué hay tanto que aprender del carácter de Dios, pero también de nuestra responsabilidad como sus hijos. Vemos a Dios obrar en la vida de Josué y también en la del pueblo. Sin duda podemos obtener muy buenas aplicaciones para nuestro día a día. Después de que los hombres menores de 40 años fueron circuncidados, como lo vimos en el episodio anterior, y ellos esperaban la sanidad e inquietud, llegó el momento de conquistar la tierra prometida. Leamos Josué 6 del versículo 1 al 5 que dicen lo siguiente. Te recuerdo, estoy leyendo la traducción Nueva Versión Internacional. El versículo 1 dice lo siguiente. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Son instrucciones precisas para Josué. El pueblo y los sacerdotes también estaban recibiendo esas mismas instrucciones. Todas las había dado Dios al líder del pueblo, a Josué. Qué gran responsabilidad y privilegio para Josué. Al instante que Josué terminó de escuchar a Dios, actuó, puso manos a la obra. Mira lo que él hizo y dijo. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ellas. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Josué no quitó ni agregó nada a lo que Dios le dijo antes. Él pasó el mensaje tal cual Dios lo había dado. Fiel a Dios, fiel a su palabra y obediente a su voz. Sin duda, Josué fue un gran líder, íntegro, y dejaba en claro que lo que Moisés le modeló durante su peregrinar en el desierto, Josué lo imitó. ¿Qué sucede cuando los líderes sirven a Dios y le siguen con fidelidad? La gente lo sigue también. Los que están a su cargo responden por convicción y porque saben que son alguien en los que se puede confiar, así que responden positivamente. Del pueblo y los sacerdotes se dice lo siguiente en los versículos 8 al 10. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas. Y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar.
Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día que les diera la orden de gritar a viva voz. Escucharon a Josué y actuaron. Dios los estaba preparando para cuando entraran a la tierra que les había prometido a sus padres. Ellos obedecerían siempre, confiarían en su líder, buscarían el consejo de Dios, actuarían con fe, serían pacientes al actuar de Dios. ¿Qué podemos aprender de Dios, de lo que ha hecho, de su obra en nosotros y de cómo respondemos y lo aplicamos en nuestro contexto? A través de los versículos que leímos, podemos ver quién es Dios y vemos que Dios es un líder, que es soberano, es rey, porque Él es quien dirige las tropas, por así decirlo. Es un Dios que guía, que acompaña, un Dios que está presente, un Dios que da la victoria, que cumple sus promesas. Es majestuoso, es un Padre que cuida, guía, modela y dirige. ¿Qué ha hecho? Lo que vemos en los versículos es que Dios dio la victoria a los israelitas. Conquistaron la tierra prometida. Él dio instrucciones. Habló diciendo lo que quería y esperaba. Guió. Él dijo con exactitud lo que quería y deberían hacer. Demandaba obediencia. Después de que el pueblo y los sacerdotes hicieron tal cual ordenó, entonces los muros se derrumbarían sin impedimento. Esto es una sombra de lo que haría en el futuro por medio de Cristo. Al morir y resucitar, después de vivir y ser crucificado, Cristo conquistó la muerte, obtuvo la victoria y nos hizo partícipes de ella. Aún no entramos a esa tierra prometida donde ya no habrá llanto, dolor ni pecado, pero estamos en la antesala. Es como si estuviéramos a la espera de la señal para bajar y entrar en ella. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Al igual que le habló a los israelitas para dar instrucciones e infundirles fe y esperanza por medio de Josué, así lo ha hecho con nosotros por medio de Cristo, la palabra encarnada. Mientras esperamos, mientras aguardamos, se nos ha dado instrucciones. Id y haced discípulos. Ama a Dios y al prójimo. Ámense los unos a los otros. Santifíquense. Esperen la tierra nueva. Además de confiar en que Él regresará y otros mandamientos más que podemos ver a lo largo de toda la Biblia, de toda la historia de redención. Todo esto da evidencia de que somos hijos de Dios, de la fe que tenemos en Él, de la confianza en que sus promesas son sí y amén. Dios nos ha hablado por medio de su palabra desde el Antiguo Testamento y hasta el final del Apocalipsis. Es su palabra la que da testimonio de Cristo, como lo dice Juan 5, versículo 39. Y la que nos dice qué hacer y cómo vivir una vida que glorifique al Señor y dé testimonio de su obra en nosotros. Pero también vemos a Cristo como sacerdote yendo delante de nosotros, ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados y para obtener el perdón. Él Él abre camino a la tierra prometida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si lo vemos en estos versículos con detenimiento, podemos ver que somos hijos, somos siervos, somos perdonados, amados, somos su pueblo. Hemos sido receptores de su gracia, de sus promesas. Somos hombres y mujeres de fe. Se nos ha dado la paciencia de Dios. Somos líderes. Con todas estas características que hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo, nosotras podemos vivir de manera que el Evangelio y la obra de Dios en nosotros sea reflejado al mundo entero. ¿Qué hacemos nosotras en respuesta a quienes somos? Quiero que pienses en las siguientes preguntas. ¿Obedecemos la voz de Dios como hijas y siervas? ¿Honramos el liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros? Llámense esposos, padres, jefes. ¿Los honramos de verdad? ¿Guiamos a otros y los animamos a obedecer a Dios como hijos? ¿Aguardamos con paciencia el ver la respuesta a las promesas de Dios? ¿Confiamos en que se nos dará la paciencia cuando desfallezcamos? ¿Tenemos fe en que veremos las promesas de Dios cumplidas? Al pensar en el pueblo de Dios durante los 7 días rodeando Jericó, mis ojos se humedecen al pensar en la fe que tuvieron, la confianza que tenían en Josué también. No es difícil seguir un líder que está lleno del Espíritu de Dios, que camina con integridad y en el temor de Dios. Con cuánta esperanza y paciencia aguardaron la semana que marcharon y esperaron para conquistar la tierra prometida.
paciencia. Ellos desarrollaron la paciencia y confianza en Josué, pero también en Dios que había dado las instrucciones. Ellos pudieron haber desobedecido y, sabiendo que Dios les había dado la victoria, salir a conquistar la tierra prometida. Ellos podían haberse sublevado y no obedecido a Josué. Ellos sabían que ya les pertenecía la tierra, pudieron adelantarse a Dios y no tener que esperar los 7 días dando vueltas alrededor de la ciudad. Sin embargo, escucharon y obedecieron, actuaron en fe, decidieron creer y confiar. ¿Qué de nosotras? Nosotras también somos siervos y somos su pueblo, y sabemos que la victoria ya la obtuvo Cristo. ¿Vivimos como si no nos importara el trayecto a la tierra prometida o aguardamos con paciencia, con fe y esperanza? Porque si es así, entonces daremos testimonio de que el Dios en el que creemos es digno de confianza, de que su palabra es segura y que podemos esperar en Él, porque sus promesas son sí y amén. Ahora, también Dios nos ha puesto en alguna posición de liderazgo. Algunas somos madres de familia, otras son gerentes en la empresa en la que laboran, algunos somos maestros, líderes de ministerio. Pero muchas de nosotras somos mamás que desde casa estamos guiando, dirigiendo y modelando a la siguiente generación lo que Dios pide y cómo nos capacita para hacer su voluntad. Aquí me quiero dirigir a las que somos madres. Mamás, tenemos delante de nosotras a la siguiente generación que Dios nos ha confiado, nuestros hijos. ¿Cuánto escuchamos la voz de Dios y la obedecemos? ¿Qué les estamos modelando a ellos? Ellos pueden ver en nosotras un liderazgo sujeto a Dios y a nuestros esposos para las que estamos casadas. Nuestros hijos pueden dar testimonio de que nuestro liderazgo es con integridad, lleno del Espíritu de Dios. Una pregunta más para reflexionar juntas. ¿Lo que les estamos modelando a nuestros hijos y lo que les animamos a que hagan es de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado en su palabra o es de acuerdo a lo que creemos que es mejor o incluso lo que la cultura dice que deberían aprender nuestros hijos? Necesitamos escuchar a Dios y actuar. Escuchar la voz de Dios y pasar el mensaje sin aumentar ni quitar nada. Nuestros hijos aprenderán de nosotras a obedecer a Dios o aprenderán a desobedecerlo. Quiero que pienses en maneras prácticas para llevar a cabo esto que aprendimos o recordamos el día de hoy a través de los versículos que leímos, de ver lo que ha hecho Dios por medio de Cristo, quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando estés tentada a correr hacia aquello que esperas, que la respuesta de Dios, mujer, hija mía, detente y ora. Pide consejo a Dios, pero también pide que te dé fortaleza en el Espíritu Santo para esperar con paciencia, para guardar con fe y avanzar con confianza. Deleítate en Dios mientras esperas. Ora, adora y mantente confiada en que Él hará de acuerdo a su voluntad lo mejor para ti. Dios va delante tuyo. Su presencia debe brindarte confianza en que todo te ayudará a bien. Quiero que pienses también de qué forma puedes modelarle a tus hijos o a quienes lideras que la espera es buena, que si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿De qué forma puedes modelarles que escuchas la voz de Dios y actúas en obediencia y por fe en Él? Esto es para que reflexiones y mires tu corazón, para saber o reconocer si has estado fallando y cómo puedes remediarlo. La puerta al trono de la gracia está abierta, mujer. Puedes ir directamente con el Padre, tu Padre, que te escucha. Por último, la buena noticia es que en la obediencia que nos es requerida, somos fortalecidas por el Espíritu Santo. De igual forma, cuando ejercemos nuestro liderazgo sometidas a Cristo, un liderazgo que sirve, protege, guía y anima. No caminamos solas, somos acompañadas por el pueblo de Dios, la iglesia. Esta es también una muy buena noticia, porque unos a otros nos afianzamos en la fe y en la confianza en Dios. No estamos solas, seguimos al líder siervo que mejor modeló la obediencia, es decir, Jesús. Y unos a otros nos lo recordamos cada vez que nos vemos, cada vez que hablamos en las situaciones diarias, en el día a día, en los momentos en los que
pronto estamos hablándonos el Evangelio, recordando las buenas nuevas de Jesús en la cotidianidad de cada uno de nosotros. No desmayes, mujer. En tu paciencia, obediencia y liderazgo, escucha la voz de Dios y actúa. Él va delante tuyo. Quiero que recuerdes, ya para terminar, que Dios no nos ha dejado en tinieblas. Al igual que le habló a los israelitas por medio de Josué para dar instrucciones e infundirles fe, así lo ha hecho con nosotras por medio de Cristo, la palabra encarnada. Podemos escucharlo por medio de su palabra en la Biblia, podemos escucharlo por medio de predicaciones de nuestros pastores, líderes, los ancianos de nuestra iglesia, y también por medio de la propia iglesia, de ancianas maduras, de mujeres maduras en la fe, que pueden hablarnos y recordarnos las verdades del Evangelio. Quiero que medites en los mandatos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento a lo largo de todos los evangelios, de las cartas. Podemos encontrar diferentes mandatos que Dios nos ha dejado escritos y reflexionar en ellos. Entonces, te voy a dejar preguntas. Ya sabes que siempre te hago algunas preguntas que me las hago yo también, y que quiero que las anotes y las respondas en oración con un espíritu humilde, enseñable delante del Señor, y que puedas examinar tu corazón delante de Él. La pregunta primera dice: ¿obedeces la voz de Dios como hija, sierva y líder? ¿Honras el liderazgo que Dios ha puesto sobre ti? ¿Guías a otros y los animas a obedecer a Dios? ¿De qué forma? ¿Cuál es tu actitud al esperar ver la respuesta a las promesas de Dios? Cuando notas que te falta la paciencia, ¿qué haces o a quién acudes? ¿Cuál es la petición que esperas respuesta ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes ver a Dios obrar en ti? Y por último, en esta semana quiero que determines buscar y leer el Evangelio de Lucas y subraya todos aquellos pasajes donde ves a Cristo obedecer la voz del Padre. Nos escuchamos muy pronto, mujer. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa. Síguenos en nuestras redes sociales.